Hi and welcome. In today's video we are going to talk about the simple past. En el video de hoy vamos a aprender acerca del pasado simple en inglés. Vamos a ver los verbos regulares e irregulares y vamos a ver también el verbo to be en el pasado. Este video te puede servir si estás repasando para un examen, por ejemplo, del pasado simple, o también si estás comenzando a ver el pasado como para tener una idea general de qué se trata. Ready? Let's start. So, let's have a look at the chart. Let's start with the verb to be. Recordemos que el verbo to be es el verbo ser o estar, ¿sí? Y en presente tiene tres conjugaciones que son am, is, are. En pasado vamos a tener simplemente dos conjugaciones del verbo to be que son was and were. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a usar was? Vamos a usar was con los siguientes pronombres. Con I, he, she, it. Y vamos a usar were con we, you, they. Entonces, si a estos verbos los traducimos al español, tienen varios significados. Si yo digo I was, puede ser yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba. If I say they were, ellos estuvieron, ellos eran, fueron, estaban. ¿Ok? Todo va a depender del contexto o de qué es lo que acompaña al verbo en la oración. So, let's have a look at two sentences in the affirmative form. Vamos a empezar con la forma afirmativa. A ver, he was at home last night. He was at home last night. Él estuvo o estaba en casa anoche. Number 2 says, they were glad to see us. They were glad to see us. Ellos estuvieron felices de vernos. Bien, acá prestamos atención que tenemos subrayado el verbo, ¿sí? Y el verbo está obviamente conjugado en el pasado. Ahora, vamos a ver cómo estas oraciones quedan en su forma negativa. Para negar el verbo to be, simplemente tenemos que agregarle la negación al final. Le vamos a agregar el not. Was not o were not. Entonces, de la manera contraída nos va a quedar, por ejemplo, he wasn't at home last night. He was not at home last night. Obviamente que la manera corta contraída del verbo es la que más se usa. So, acá que estoy diciendo que él no estuvo en casa anoche. La otra oración que teníamos va a quedar, they weren't glad to see us. Ellos no estuvieron felices de vernos. Para armar las preguntas, lo que tenemos que hacer con el verbo to be es utilizar la inversión. ¿Qué quiere decir la inversión? Que vamos a pasar el verbo al comienzo de la pregunta. ¿Sí? Vamos a cambiar el orden sujeto-verbo. Was he at home last night? Was he at home last night? ¿Estuvo él en casa anoche? La otra oración, were they glad to see us? ¿Estuvieron ellos felices de vernos? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a repasar. En el pasado simple tenemos dos conjugaciones del verbo to be, que son was y were. Para negarlos, lo negamos como wasn't o went, y para hacer la pregunta lo que hacemos es pasar el verbo adelante del sujeto. La pregunta va a comenzar con was o were. Yes? Bueno, now let's continue with the regular verbs. ¿Qué pasa con los verbos regulares en pasado? Los verbos regulares son aquellos que agregan ed, ¿sí? Que para indicar pasado van a agregar ed. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de verbos regulares, con todos los pronombres es lo mismo, ¿sí? Con I, you, he, she, it, todo es lo mismo en el pasado con verbos regulares e irregulares. Vamos a ver un ejemplo en una oración afirmativa. They visited new places on their holidays. They visited new places on their last holidays. Ellos visitaron nuevos lugares en sus vacaciones pasadas. So, visit
is the verb, visited is the verb in the simple past. Ahí fíjense que el verbo visit agregó ed para indicar pasado. Yes? Okay. Now, how do we make this sentence negative? ¿Cómo vamos a negar esta oración? Lo que vamos a necesitar para hacer una negación en el pasado simple es de un verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar del pasado es el verbo did. Entonces, la negación me va a quedar de la siguiente manera. They didn't visit new places on their last holidays. Ellos no visitaron nuevos lugares en sus vacaciones pasadas. ¿Qué pasó acá? Tenemos el verbo auxiliar didn't, que nos indica que estamos negando y además nos indica que estamos hablando en el pasado. Por lo tanto, el verbo principal, que es el verbo visit, queda en su forma infinitiva. ¿Qué quiere decir esto? Queda en su forma base. No le estamos agregando ed porque el pasado ya está indicado con el verbo auxiliar que es didn't. Entonces, en todas las oraciones negativas que yo tenga didn't, el verbo que lo acompaña, que es el verbo principal, siempre me va a quedar en infinitivo. Yes? Remember that. It's important. A ver, ¿cómo hacemos las preguntas? Para las preguntas también voy a necesitar del verbo auxiliar, que en este caso va a ser did. No va a estar en su forma negativa, va a estar en su forma afirmativa para las preguntas. Y voy a comenzar con el auxiliar. Entonces, la pregunta me va a quedar: Did they visit new places on their last holidays? ¿Visitaron ellos nuevos lugares en las vacaciones pasadas? Okay, so here, attention to, you have did. Como ya tengo did, que me indica pasado, el verbo principal, que es visit, queda en infinitivo, sin ed, en infinitivo, just that. Okay, so let's continue now with the irregular verbs. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares son los verbos que encontramos en la segunda columna de la lista de verbos, ¿sí? Y estos, para indicar pasado, cambian, ¿sí? Entonces ustedes se van a tener que guiar con esa listita para ir aprendiéndolos y es una cuestión de memorizarlos. Con la práctica, con el uso, los van a ir recordando y memorizando, ¿sí? Entonces, estos verbos van a cambiar. Por ejemplo, el verbo have pasa a had, el verbo go pasa a went, etc. ¿Ok? Bien. Y obviamente que acá es como en los verbos que agregaban ed, los verbos regulares, con todos los pronombres es lo mismo. Yes, you're going to say I went, she went, they went, we went, etc. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejemplo de una oración afirmativa. She came to see us last weekend. She came to see us last weekend. Acá tenemos que ella vino a vernos la semana pasada, el fin de semana pasado, perdón. She came to see us last weekend. El verbo came es el pasado del verbo come, ¿sí? En presente o en infinitivo se escribe con O y acá en el pasado fíjense que cambia la O por la A. Yes, you say come in the infinitive, came in the simple past. Bien, cuando yo quiero negar una oración con un verbo irregular, voy a usar lo mismo, ¿sí? El mismo auxiliar que con los verbos regulares, que va a ser didn't. Yes? So, the sentence will be, she didn't come to see us last weekend. She didn't come to see us last weekend. Ella no vino a vernos el fin de semana pasado. So, again, acá pasa lo mismo. Si yo tengo didn't, que ya me indica pasado y ya me indica negación, el verbo principal, que es come, va a quedar en infinitivo. Yes? You don't change it into the past. Infinitive. ¿Ok? Bien. Si yo quiero hacer una pregunta, también lo mismo. Voy a comenzar la pregunta con did. Did she come to see us last weekend? Did she come to see us last weekend? Did, ¿sí?
verbo auxiliar que me indica que voy a hacer una pregunta en el pasado. Por lo tanto, el verbo come me queda en infinitivo, no cambia a pasado, queda en infinitivo. ¿Ok? Bueno, entonces, tanto con los verbos regulares e irregulares tenemos que recordar que en las oraciones afirmativas sí los vamos a conjugar en pasado. A los verbos regulares le ponemos ed y a los verbos irregulares tenemos que controlar la segunda columna a ver cómo cambian en su forma pasada. Cuando tenemos una oración negativa, usamos didn't más el verbo en infinitivo, sin cambiar a pasado. Y cuando tenemos una pregunta, usamos el verbo auxiliar did, también con el verbo en infinitivo. ¿Ok? Bueno, para ver si entendieron, vamos a hacer una actividad, un ejercicio. Y la primera oración tenemos I dinner at 6 o'clock yesterday. Yes? Acá tenemos el verbo have y la oración quiere decir que yo cené a las 6 ayer. Yes? So, el verbo have es un verbo irregular, entonces tenemos que prestar atención que va a cambiar. No le podemos agregar ed, sino que va a cambiar. Y me va a quedar I had dinner at 6 o'clock yesterday. Yes? Bien, vamos a ver la número 2. Acá tenemos una pregunta. ¿Con qué comenzaban las preguntas? Con did. Yes? So, did Helen. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía una pregunta? Si yo ya tengo el verbo auxiliar que me indica pasado, el verbo me va a quedar en infinitivo. Me va a quedar tal cual lo tengo en paréntesis. So, did Helen drive to work? Yes. Y la respuesta corta va a ser yes, she. ¿Qué tengo que hacer para ver cómo respondo una pregunta con una respuesta corta? Tengo que prestar atención cómo comienza mi pregunta. La pregunta comienza con did. Si yo estoy respondiendo en afirmativo, yes, el verbo auxiliar va a ser did también. Yes, she did. Yes, she did. And that's it. Okay? Well, number 3. My neighbor a new car last week. Mi vecino compró un auto nuevo la semana pasada. El verbo buy también es un verbo irregular y va a cambiar. En el pasado vamos a decir bought. My neighbor bought a new car last week. Okay? Number 4. En la oración 4 tenemos una negación. ¿Sí? Primero tenemos una negación y después tenemos una oración afirmativa. Entonces, para negar, ¿sí? Tenemos que usar didn't. Yes? They didn't go. Go no va a cambiar porque estamos negando. So, they didn't go to Italy on their last summer holidays. Ellos no fueron a Italia en sus últimas vacaciones. Y acá tenemos que decir, ellos fueron a Francia. Acá sí vamos a cambiar el verbo, lo vamos a poner en pasado. And we say, they went to France. Ellos fueron a Francia. En el número 5, también tenemos una pregunta, como teníamos en la 2. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestra pregunta con did. Did they swim at the beach? Acá también queda igual el verbo porque ya tenemos el did que nos indica pasado. Y acá tenemos que responder a esa pregunta de manera negativa, porque nuestra respuesta es no. No, they didn't. No, they didn't. Vamos a negar el verbo auxiliar para completar la respuesta corta. ¿Ok? Number 6. My family and I a comedy movie last night. Mi familia y yo miramos una comedia anoche. El verbo watch es un verbo regular. Los verbos regulares, ¿qué les pasaba? Agregan ed para el pasado. So, I'm going to say, my family and I watched a comedy movie last night. Yes? Okay, number 7. Acá tenemos una oración que comienza con el verbo be. ¿Sí? Acuérdense que el verbo be puede ser con was o puede ser con were. Si tengo I, when I was 10 years old, cuando tenía 10,
me rompí el brazo, me quebré el brazo. Y acá, en esta segunda partecita, tenemos el verbo break, que es un verbo irregular que va a cambiar. So, when I was 10 years old, I broke my arm. Yes, me quebré el brazo. Number 8. Yes, number 8. También tenemos acá un ejemplo con el verbo to be. Yes. Y acá tenemos que decir que no había mucha gente en el cine. ¿Sí? Si prestamos atención, we have many people, estamos hablando en plural, ¿sí? Estamos hablando de ellos. Por lo tanto, el verbo to be, ¿sí? Que vamos a elegir va a ser were, pero en su forma negativa. Entonces vamos a decir, there weren't many people at the cinema. No había mucha gente en el cine. Okay, let's continue with 9. We have a question. Yes, tenemos una pregunta. Y tenemos que preguntar, ¿cuántas veces leíste ese libro? Yes. Para las preguntas que usábamos, vamos a poner did. Ok, did. How many times did you? ¿Sí? Prestamos atención que el did siempre va a ir antes del sujeto. Yes. How many times did you read that book? No vamos a cambiar el read porque estamos en una pregunta. Ok. And 10. Unfortunately, I to buy bread. Desafortunadamente me olvidé de comprar pan. Yes? So, forget es un verbo irregular que va a cambiar en el pasado. El pasado de forget es forgot. Yes? Cambiamos la E por la O. Yes? Desafortunadamente me olvidé de comprar pan. Well, this is the end of the video. Este es el final del video. Espero que les haya servido y nos vemos el próximo. Goodbye.